Hola amigos, espero que estén súper bien. En la sesión de hoy vamos a hablar de la segunda ley de la termodinámica y para eso vamos a definir algunas cosas antes de... Vamos a empezar primero por los depósitos de energía térmica. Estos van a ser importantes luego de que vamos a hablar de las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas son elementos que están en depósitos de energía, que reciben energía y la pueden transformar en algún otro tipo de trabajo. Luego de eso, vamos a hablar de cómo definir la eficiencia térmica en estas máquinas, para finalmente enunciar la segunda ley de la termodinámica y ver entonces la importancia que ésta tiene junto con la primera ley de la termodinámica para poder describir procesos físicos reales. Entonces la primera definición importante dentro de este contexto es la de depósitos de energía. Lo que entendemos por un depósito de energía es aquel sistema tal que tiene tan cantidad de masa y un calor específico tan grande o una capacidad calorífica tan grande que en realidad al interactuar con algún otro sistema las pérdidas de energía de esto no van a influir mucho, de hecho nada, en su temperatura. Por ejemplo, podríamos pensar en una piscina muy grande. Una piscina muy grande, sabemos que la masa del agua es enorme y que el calor específico del agua también es muy alto. Entonces, si nosotros sacamos un poco de ese calor, por ejemplo, cuando uno entra a una piscina, entonces la temperatura de la piscina no va a descender mucho ni aumentar mucho debido a nuestro propio calor. Entonces, esa es una idea de lo que nosotros entendemos como depósito de energía. Hemos de agregar un comentario en todo caso, de que esta es una definición que es básicamente algo ideal, en el sentido de que no hay cambios en la temperatura, ningún tipo de cambio. En la vida real, cuando nosotros hablamos de un depósito de energía, lo que más se acerca a eso es, por ejemplo, estos casos donde hay muchas masas de agua en los océanos, en los ríos o la misma piscina que comentamos, o también la atmósfera, que cuando interactuamos con ella, entonces tampoco la calentamos ni la enfriamos significativamente. Pero entonces esa es la definición de depósito de energía y estas son las situaciones más reales que se acercan a esta definición. Ahora, para definir las máquinas térmicas, consideremos la siguiente situación. Supongamos que tenemos aquí un recipiente con agua en el cual hay alguna barra que nosotros podamos hacer girar. Supongamos que la hacemos girar. Entonces, lo que vamos a hacer con esta barra, debido a la fricción del agua con la barra, entonces es que se va a liberar calor al agua. Y entonces lo que vamos a hacer es que este movimiento de la barra va a generar trabajo. Y ese trabajo entonces se va a transformar en calor. Pero la pregunta es, ¿podremos invertir este proceso? Es decir, si le agregamos calor al agua, ¿podremos recuperar movimiento en la barra? La verdad es que nos vamos a dar cuenta de que el trabajo va a ser cero en este caso. No podemos recuperar, no podemos invertir este proceso. Esto es lo que nosotros vemos de la experiencia. Sin embargo, hay cierto tipo de máquinas que pueden realizar este procedimiento y estas son las que conocemos como máquinas térmicas. Estas máquinas térmicas, entonces, que reciben calor y la transforman en trabajo, si bien hay varios tipos de máquinas térmicas, estas tienen en común los siguientes factores. La primera, entonces, es que reciben calor de alguna fuente que está en general a alta temperatura. Esa temperatura puede ser generada a través de energía solar, puede ser un horno, puede ser por petróleo, reacción nuclear o geotérmicas. Algunos de esos mecanismos que generan constantemente energía y están a altas temperaturas. Y entonces lo que hacen estas máquinas es recibir este calor y lo transforman en algún tipo de trabajo. Parte de este proceso entonces involucra que libera calor, de ese calor que recibió, lo libera al ambiente, ya sea la atmósfera, los ríos o alguna fuente de energía que comentamos antes. Y otro factor importante es que son operaciones cíclicas, en el sentido que son procesos que se van repitiendo cada cierto tiempo. Este proceso, entonces, lo que describe una máquina térmica se puede resumir en el siguiente esquema.
Entonces hay un lugar donde hay una temperatura alta que va a entregar energía a nuestra máquina térmica. Esta máquina térmica entonces va a recibir ese calor de entrada y parte de ese calor entonces lo va a transformar en un trabajo neto que va a ser de salida. Y otra parte entonces de la energía de entrada, además de este trabajo, lo va a expulsar también como forma de calor a un sistema con baja temperatura que también son conocidos como sumideros. Dentro de los factores que se consideran en este diagrama recién mostrado está el trabajo neto de salida. Este trabajo lo podemos separar en dos partes. Primero, el trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Y esto entonces los podemos clasificar de la siguiente forma. El trabajo de entrada tiene que ver con el trabajo realizado por el sistema para poder acomodar los elementos para que se pueda realizar el proceso. Mientras tanto, el trabajo de salida entonces es lo que se espera de la máquina que va entonces a trabajar o transformar la energía, mejor dicho, en trabajo mecánico que nos interesa. Podemos recordar entonces que además de estas definiciones existe la primera ley de la termodinámica, de la cual hablamos de la energía libre. La energía libre en un proceso que es cerrado, habíamos comentado de que debido a que esta propiedad solamente depende del punto donde empezamos y donde terminamos, entonces en un proceso cíclico, como es el que realizan las máquinas térmicas, entonces no hay variación de la energía interna debido a que los puntos iniciales y finales son el mismo. Esto provoca entonces de que el trabajo neto lo podamos conectar con el calor absorbido por el sistema y lo podemos expresar entonces dentro de esta ecuación. Estas definiciones, por cierto, ahora nos van a poder ayudar a definir la idea de eficiencia térmica de una máquina, que tiene que ver en cuánto es el calor realizado por la máquina con el calor absorbido o el calor total. Entonces ahora que tenemos la última ecuación, que nos decía que el trabajo neto de salida es igual al calor de entrada menos el calor de salida, vamos a poder definir la eficiencia térmica. Primero, notando de que este calor de salida es un calor que es perdido por el sistema, en el sentido de que la máquina recibe un cierto calor, ese calor de entrada, y no es capaz de transformarlo todo en trabajo. Entonces este calor de salida es liberado al ambiente, de modo tal que es energía perdida. Dado que las máquinas reales no pueden transformar todo el calor de entrada en trabajo, entonces vamos a poder definir qué tan eficiente es una máquina, dependiendo de cuánto es el trabajo que realiza y cuánto es el calor que recibe. Entonces la definición natural de la eficiencia es cuánto trabajo neto es en relación al calor total de entrada, lo que lo podemos traducir entonces mediante esta ecuación de que este parámetro eta, que para nosotros va a ser la eficiencia térmica, es el trabajo de salida dividido el calor de entrada. Y esta ecuación también la podemos expresar debido a que el calor neto de salida puede escribirse en términos de el calor de salida también. Y entonces tenemos dos expresiones aquí para la eficiencia térmica. Entonces no podemos olvidar el comentario de que una máquina es más eficiente mientras menos calor pierda en el proceso, mientras menos calor no sea convertido en trabajo. Y ese calor está mencionado en este término acá, que el calor de salida. Entonces, cuando una máquina es más eficiente, esta va a ser más eficiente mientras entonces este número sea más bajo, haciendo que entonces que la eficiencia térmica sea más cercana a 1. Entonces, ¿cuándo tendremos una máquina más eficiente? Cuando el valor de su eficiencia térmica sea cercana a 1. Entonces vamos a ver este concepto de eficiencia térmica a través de este problema, que nos dice una máquina térmica con una eficiencia térmica de 40%, ese va a ser un dato entonces, de eficiencia térmica, rechaza 1000 kJ por kilogramo de calor. ¿Cuánto calor recibe? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos el valor de la eficiencia térmica, que recordar que esta eficiencia, según lo que nosotros mostramos, era un valor entre 0 y 1, que equivalente entre 0 y 100%. Entonces, para traducir esos 40%, esto equivale en realidad a que hay una eficiencia de 0,4.
Y lo otro que nos entrega acá el problema es que rechaza 1000 kJ de calor por cada kilogramo. Entonces, eso se refiere al calor de salida, que era el calor perdido por el sistema. Y en este caso entonces sería, en realidad, no el calor de salida, sino que el calor de salida por unidad de masa. Y estos sí son los 1000 kJ por kilogramo. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Recordemos entonces que la eficiencia la habíamos escrito en términos del calor de salida dividido el calor de entrada. Pero muchas veces van a aparecer este tipo de situaciones donde no nos dan ni el calor de salida ni el calor de entrada, sino que nos dan esto en relación a alguna otra unidad. Por ejemplo, en este caso, la cantidad de energía por cada kilogramo también va a pasar con unidades de tiempo, como watt o cosas por el estilo. Pero si nos damos cuenta aquí, si simplificamos aquí por la masa y aquí también por la masa, entonces estas en realidad se simplifican y podemos ocupar entonces estos valores que nos entregan aquí por enunciado. Entonces vamos a ocupar estos valores en realidad, que sería 1 menos el calor de salida por unidad de masa, que ese sí lo entregan, y entonces lo que vamos a encontrar va a ser el calor de entrada por unidad de masa. Y eso entonces es lo que sí podemos ocupar. Por si acaso, que las podamos poner acá y las podamos simplificar significa de que en realidad lo único que estamos introduciendo es un factor 1 que no, por supuesto, no va a afectar en la ecuación. Y ahora entonces vamos a entrar a resolver el problema. Entonces si ponemos los valores que teníamos, dijimos que la eficiencia era 0,4, que el calor de salida por unidad de masa era 1000 kJ por kilogramo. Entonces tenemos aquí que la eficiencia, que era 0,4, era 1 menos el calor de salida por unidad de masa por sobre entonces el calor de entrada por unidad de masa. Si reemplazamos los valores, entonces tenemos 0,4 es igual a 1 menos el calor de salida por unidad de masa, que dijimos que era 1000 kJ por kilogramo. Y esto dividido entonces nuestra incógnita, que es el calor de entrada por unidad de masa. Si hacemos el despeje, nos damos cuenta de que tenemos por este lado, vamos a llevar el término de acá hacia el lado izquierdo, ya que está negativo lo vamos a pasar positivo. Este lo dejamos aquí y este valor lo llevamos a la izquierda y nos va a pasar negativo. Y entonces lo que tenemos aquí es 1000, ya no voy a poner las unidades de medida, dividido el calor de entrada por unidad de masa, es igual entonces a 1 menos 0,4, y eso es 0,6. Si despejamos entonces, tenemos que el calor de entrada por unidad de masa es, recuerden que estamos dividiendo acá por el calor de entrada, vamos a pasar multiplicando, y entonces al despejar ahí nos va a quedar 1000 dividido 0,6. Y si ustedes calculan ese número, les va a entregar 1666,7 kilojoule entonces por kilogramo. Y eso entonces sería el calor que recibe por unidad de masa, por supuesto. Entonces un segundo problema a ver, aquí nos dice: una planta termoeléctrica con una generación de potencia de 150 MW consume carbón a razón de 60 toneladas por hora. Si el poder calorífico del carbón es de 30.000 kJ por kilogramo, determine la eficiencia total de esta planta. Primero entonces, cuando nosotros quemamos algún elemento tenemos este poder calorífico.
que nos habla de la cantidad de calor que entrega algún elemento luego de ser quemado una cierta cantidad de masa. Y entonces este calor lo vamos a escribir como poder calorífico, que lo voy a poner así, PC, por entonces la unidad de masa. Lo que nos dice esto, entonces, si bien no tenemos cuánto es la masa, nos entrega la cantidad de masa por unidad de tiempo. Entonces, si dividimos esto por unidad de tiempo, vamos a tener que el calor por unidad de tiempo, esto recuerden que es potencia, entonces va a ser el poder calorífico por la unidad de masa dividido la unidad de tiempo, y esta unidad de hecho es la que nos entrega acá, que son las 60 toneladas por hora. Entonces, si hacemos la conversión de unidades, tenemos que tener cuidado porque esto no está en el sistema internacional. Las 60 toneladas por hora son equivalentes a 60 por 1000 kilogramos dividido los 3600 segundos para poner esto en el sistema internacional. Y entonces, si hacemos ese numerito de ahí, nos va a dar 16,7 kilogramos por segundo. Y el poder calorífico, por otro lado, son 30.000 por 10 a la 3 joule por kilogramo. Eso ya está en el sistema internacional entonces. Y entonces, cuando encontramos este calor y reemplazamos estas unidades, nos da que el calor por unidad de tiempo suministrado entonces a esta planta termoeléctrica va a ser estos 30.000 por 10 a la 3, que son con 3 ceros más, dividido entonces joule por kilogramo por el flujo de masa, que serían los 16,7 kilogramos por segundo. Y aquí entonces nos damos cuenta que se van estas unidades de masa y nos entrega entonces esos 300, 1, 2, 3, 1, 2 por 16,7. Perdón, esto da 501 y 3 ceros más. 501 millones entonces de joule por segundo, y que si lo ponemos entonces en notación científica, esto es 5,01 por 10 a la 8, y la unidad de medida entonces de joule por segundo es watt. Eso entonces nos sirve para comparar, porque ahora vamos a poder relacionar esto con la eficiencia térmica. Entonces ahora sí vamos a poder calcular la eficiencia. La eficiencia habíamos mostrado de que era el trabajo neto de salida por el calor de entrada. Esto entonces, si nos damos cuenta, lo que recibe esta planta termoeléctrica está en relación a este numerito que encontramos recién, 5,01 por 10 a la 8, pero eso estaba en watt, entonces no era calor necesariamente, sino que es calor por unidad de tiempo. Entonces, haciendo el mismo procedimiento que realizamos antes, si nosotros dividimos acá por el intervalo de tiempo, vamos a tener por este lado estos 5,01 por 10 a la 8 watt, y acá arriba vamos a tener entonces el trabajo neto de salida por unidad de tiempo, y esto de hecho es lo que entrega el enunciado, que son los 150 megawatts. Eso es 1,50 por 10 a la 8 watts. Así que ya estamos a un paso de poder calcular la eficiencia térmica, porque la eficiencia térmica va a ser entonces este número, 1,50 por 10 a la 8 watts, que eso es el trabajo que realiza esta planta termoeléctrica, por sobre, trabajo por unidad de tiempo, ¿sí?
por sobre el calor de entrada que recibe por unidad de tiempo, que son estos 5,01 por 10 a la 8 watts. Se van las unidades de medida, se van estas potencias de 10, y entonces el resultado que nos va a dar es 1.50 dividido 5.01, y eso es 0,2994, o bien, bueno, 0,30 aproximadamente. Que esto es algo así como el 30% de eficiencia. Lo que dice entonces que solamente un 30% entonces de la energía que recibe es capaz de transformarla en trabajo. Entonces ya estamos en condiciones de poder enunciar la segunda ley de la termodinámica. Esto es básicamente un principio, pero que tiene argumentos en muchos experimentos y muchos resultados encontrados para muchísimas máquinas. Y viene de lo siguiente: lo que estudiamos hasta el momento entonces son procesos cíclicos que transforman entonces cierta cantidad de calor recibido a una cierta cantidad de trabajo. Lo que enuncia la segunda ley de la termodinámica es que nunca vamos a tener alguna máquina que pueda transformar completamente ese calor que recibe en trabajo. Siempre va a haber una pérdida de energía, haciendo entonces de que la eficiencia nunca sea de 100% o nunca sea 1 en este valor que nosotros estuvimos comentando. Y este principio entonces ahora va a ser más bien importante, porque ya con la primera ley de la termodinámica, que hablaba de la conservación de la energía, a través de la segunda ley de la termodinámica vamos a poder decir qué sistema o qué proceso puede ser real o no. Nunca un proceso va a ser real si no se cumple alguna de las otras dos que estábamos viendo, y dentro de esos casos particulares entonces que sabemos que no son reales son las máquinas de movimiento perpetuo, que son, digamos, teóricamente máquinas que conservan la energía pero que no conservan entonces la segunda ley de la termodinámica. Ya que enunciamos esto, entonces estamos a pasos de definir otros conceptos como entropía y otros tipos de procesos que vamos a ver en una próxima sesión. Así que muchas gracias por su atención. Si esto les fue útil, por supuesto compartan, y cualquier cosa siempre estaremos atentos a sus comentarios. Muchas gracias por todo, nos estaremos viendo por ahí. Que estén bien. Chao, chao.